El Departamento de Estado dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al año 2020. Y en lo que se refiere a México, el gobierno estadounidense señala que la impunidad y la falta de justicia siguen siendo un mayor obstáculo a la defensa de los derechos humanos en nuestro país. El reporte sostiene que las fuerzas del Estado son partícipes de algunas de las violaciones más graves que se cometen a las garantías individuales de los mexicanos. El informe indica la participación también del crimen organizado y del narcotráfico en asesinatos, torturas, extorsiones, desapariciones forzadas y también en secuestros. Es una situación difícil y complicada porque ante la falta de justicia, en muchos de los casos que se investigan, la situación ha empeorado. El informe dado a conocer por Antony Blinken, el secretario de Estado en el gobierno de Joe Biden, establece que aun cuando ha habido algunos avances en materia de investigación, son muchos los casos pendientes que hay sobre las violaciones a los derechos humanos en México. Sobre los casos más graves, destaca los que se cometen por parte de las organizaciones criminales y el narcotráfico en el norte de México, en donde sostiene la corrupción gubernamental y de algunos agentes de las fuerzas en colaboración con el narcotráfico y el crimen organizado, hacen muy difícil la situación de garantizar el respeto a los derechos humanos. Por primera vez este informe, que hay que decirlo fue elaborado en el último año de Donald Trump, 2020, destaca en términos de la libertad de prensa la participación de una periodista en los ataques a los reporteros. Y se refiere al caso de Sanjuana Martínez, la directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado, a quien, citando a fuentes mexicanas como Aristegui Noticias, artículo 19, el informe sostiene que participó ordenando el ataque a algunos periodistas o intimidación que critican su liderazgo al frente de la agencia de noticias, para el cual lo designó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También el informe subraya la participación de Sanjuana Martínez en ordenar a periodistas de Notimex crear cuentas en Twitter para criticar a periodistas que ponen en duda las acciones que se llevan a cabo sobre lo que es el verdadero periodismo en Notimex. En otro apartado sobre la libertad de prensa en México, el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado también indica que a los periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus mañaneras, se les critica en Twitter y son víctimas de amenazas y de ataques por parte de quienes defienden ciegamente al mandatario mexicano. En la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso.